ignorado incluso por aquellos que no lo pueden ni ver. Fíjese, déjenme compartir con ustedes, y grábeme, don David, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó suspender el decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con las que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La ministra ponente explicó que en este caso no se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión, porque el posible daño a los derechos humanos, a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma. Agregó que si bien esas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta primero a la condición de que dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la expedición del decreto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación de este padrón, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todas y todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o clave única de registro de población del titular de la línea y los datos biométricos. Por lo controversial de este tema, porque hay que también decir que la oposición en el Senado se opone a esto, porque obviamente están pataleando desde diferentes sentidos, le voy a pedir su opinión a alguien que sabe de estas cosas. Es el abogado, el doctor Isaac de Paz González, a quien le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy en Sin Censura. Recuerde que al doctor lo puede ver y escuchar en el espacio que él conduce en Sin Censura TV y Sin Censura Media de 5 a 6 de la tarde todos los domingos. Doctor, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Sin Censura, Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, doctor, pues ¿cómo ves esta negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al INAI y a los opositores para frenar el padrón de telefonía móvil en México? Pues es un freno, un rechazo tajante, Vicente, y público de Sin Censura a estos intentos espurios, yo diría, de intentar frenar un padrón, una ley, una reglamentación que todavía ni siquiera entra en operatividad, que requiere pues un desarrollo legislativo y pues requiere además unos plazos máximo de 2 años para que realmente empiece a funcionar. Es decir, yo veo por un lado mucha ansiedad de la oposición, muchísima ansiedad de querer frenar a toda costa cualquier cosa por cualquier recurso. Y la Corte pues está siendo muy clara, básicamente le está diciendo no te afecta, no te está afectando, no se está afectando a nada ni a nadie, porque es verdad, por lo menos yo que soy usuario de telefonía y toda la gente no me dejará mentir, pues no nos están pidiendo en este momento ningún registro biométrico ni mucho menos. Entonces, pues yo no sé por qué tanta ansiedad y creo que la Corte ha intervenido de manera muy adecuada en este aspecto, Vicente, eso diría de inicio. ¿Qué efectos puede tener esto? ¿Qué consecuencias y qué opciones tienen aquellos que se oponen a este padrón? No, pues ya ninguna, Vicente, porque también fíjate que mucha gente ha promovido sus amparos, digo, están en su derecho legítimo, pero vamos, esto tiene que empezar a caminar, porque el objetivo, no lo debemos de perder de vista, es un objetivo superior de crear unas reglas claras para quienes usamos la telefonía y quienes la usamos legalmente, quienes no nos dedicamos a actividades ilícitas, pues no debemos tener ningún temor. Claro, hay una cesión de estos, de esta privacidad, obviamente, eso tampoco, pues no es algo que no exista, y ya cedemos muchos de nuestros datos personales, pero yo creo que el fin que se persigue es legítimo, contribuye mejor a un mejor control de las actividades delictivas, y creo que se trata de una restricción, ya hablando en términos técnicos, legítima, que persigue un fin legítimo y que va a contribuir a
a la lucha contra el crimen organizado, que son quienes más usan estos celulares. Hay gente que tiene 10, 15, cuando se detiene a estas bandas, pues vemos cómo usan la tecnología para estos fines ilícitos. Así que no debemos perder de vista que la Corte está teniendo en cuenta eso, que es un padrón que va a contribuir a la mejora del combate a la delincuencia, Vicente. Así que pues no nos debemos alarmar porque nuestros datos van a posiblemente estar en manos de algunas autoridades. De por sí ya están en manos de las compañías y de las empresas. O sea, yo no veo por qué tanta ansiedad de decir, ay, no quiero que mis datos estén ahí. Pues ya están, de todas maneras, y no del gobierno, sino de las compañías, nos guste o no. Así que, pues yo diría que esa oposición tiene que tomarse unas pastillas, algo para bajarle a su ansiedad litigiosa, Vicente. A ver, entonces sería una acción legítima para un fin legítimo desde tu perspectiva, doctor, y la oposición a este padrón sería básicamente politiquería, así lo entiendo. En resumen, Vicente, así es porque sí se pueden restringir los derechos humanos. Tenemos que encontrar las reglas claras para que esta restricción pueda ser operante, y tienen que ser pues ciertas reglas, ¿no? Proporcionalidad, legitimidad, un objetivo que contribuya a mejorar la sociedad, y creo que este padrón tiene esas cualidades, así que no hay ninguna rompimiento a la Constitución. Y por otro lado, bueno, ya no tienen ninguna alternativa a estos opositores. O sea, si la Corte de entrada ya está permitiendo que avance el padrón, pues va a avanzar, tiene que avanzar la reglamentación, y pues más adelante se verá si esta reglamentación, pues ahora sí a alguna persona le causa un agravio personal directo que pudiera ser objeto nuevamente de un análisis. Pero por el momento, es decir, la sola publicación de un decreto no le causa perjuicio a nada ni a nadie. Eso es lo que se ve pues mal de este grupo minoritario que quiere que la Corte suspenda algo que ni siquiera ha iniciado. Entonces no se puede suspender lo que no existe todavía. Así de mal andan en cuestiones de entendimiento constitucional. Muy bien, pues te agradezco mucho que nos aclares con tu opinión este tema que es controversial para muchas personas. A muchos nos queda claro que es urgente y es necesario, pero bueno, es un placer como siempre verte y escucharte, doctor Isaac de Paz González, y bueno, pues invitemos a la gente para que te siga de 5 a 6 el domingo en Sin Censura TV y Sin Censura Media, y como siempre, que te apoye en redes, que te apoye en tu canal de YouTube, doctor. Sí, muchísimas gracias, Vicente, que se suscriban a mi canal Isaac de Paz González en YouTube, y que me sigan en Twitter también. Y el domingo, adelanto, hablaré de la nulidad de las elecciones y todos esos entresijos constitucionales y legales, y también politiqueros sobre la posible nulidad. Así que no se lo pierdan este domingo de 5 a 6, tiempo del Centro de México. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a la audiencia. Un abrazo, doctor, que pases excelente tarde, que pases excelente día.